Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: AbbVie, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Gastroperlas AMG. Bienvenidos nuevamente a todos a este nuevo episodio de Gastroperlas AMG. En esta ocasión estamos en el episodio número 92. Para comenzar este episodio me gustaría agradecer a los laboratorios y a la industria que patrocinan este podcast, que son todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua. Este día hablaremos de un tema que a todos nos interesa y que lo vemos día a día en nuestra consulta, que es la distensión abdominal, para lo cual nos vestimos de manteles largos. Tenemos a la doctora Elizabeth Barba. Ella es profesora de neurogastroenterología, conocida por todos ustedes. Es la jefa de la unidad de motilidad del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos. La invitación. Gracias. Y tenemos al doctor Enrique Cos Adame, conocido también por todos ustedes, que es profesor de neurogastroenterología. Puedo presumir que es mi profesor. Él es jefe del Departamento de Motilidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirart. Muchas gracias, Cos, por aceptar participar en este podcast. Al contrario, muchas gracias, Luis. Un honor para mí estar aquí junto con Elizabeth. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar con el tema, nos gustaría que la doctora Elizabeth Barba nos dijera o nos defina qué es la distensión. ¿Cómo definimos distensión, Elizabeth? Bueno, la distensión tiene varias formas de definirla. Lo primero es tener en cuenta que para decir distensión tenemos que corroborar que haya un aumento objetivo del perímetro abdominal para entender al paciente, es decir, y que esto es muy importante para tomarlo en cuenta en el tratamiento. Si un paciente te define que siempre tiene la barriga grande, que siempre está con el abdomen hinchado, objetivamente no es distensión, no cambia. La distensión abdominal, además de caracterizarse por el aumento objetivo del perímetro abdominal, es que es cambiante, que desaparece a lo largo de la noche, o sea que cuando el paciente se despierta por la mañana, el abdomen está menos distendido que cuando se fue a dormir, que aumenta tras la ingesta. Esto es importante porque una distensión que no desaparece, o sea, al paciente si tú le dices, se mejora a la primera hora de la mañana y te dice que no, posiblemente estamos hablando de que tenga obesidad, de que tenga citis o que tenga otra patología, pero una distensión que sea secundaria a un trastorno de la motilidad, de la funcionalidad del tubo digestivo, normalmente la tendencia es que mejora por la mañana y a lo largo del día se incrementa el perímetro abdominal. Perfecto, Elizabeth. Muchas gracias por tu respuesta muy clara y creo que nos dejas ahí algunas perlas clínicas que debemos de poner mucha atención. Y bueno, los estadounidenses tienen una palabra para cada una de estas, distensión objetiva y subjetiva. Nosotros no contamos con palabra, por eso hemos puesto objetiva y subjetiva. Doctor Cos ya un poco habló, Eli, de la distensión objetiva. ¿Nos puedes definir o decir cuáles son estas dos distensiones? Sí, claro. La percepción de distensión abdominal es variable y entre uno y otro paciente uno descubre a veces ciertas cosas que son como lo que cada uno de ellos adiciona o percibe. Pero como estaba mencionando Elizabeth, pues la distensión abdominal objetiva es aquella en la que evidentemente existe un incremento del perímetro abdominal y que en ese subgrupo de pacientes es en el que más tenemos que descartar, sobre todo, como dice también muy bien Elizabeth, si no hay mejoría y durante la mañana, pues que no tenga otro problema intraabdominal como causal de esa distensión, porque es verdaderamente evidente. La otra situación es muchas veces los pacientes acuden a la consulta y perciben sentirse distendidos, mas sin embargo no hay un incremento significativo del perímetro abdominal. A esta se le llama distensión abdominal subjetiva y pasa más por la percepción del paciente que por evidencia de que esté incrementado. Y muchos autores consideran que este subtipo de distensión abdominal
se debe predominantemente a fenómenos de alteración en la sensibilidad o fenómenos de hipersensibilidad visceral que afectan a estos pacientes, ¿no? Entonces, básicamente, la distensión objetiva es un incremento en el perímetro abdominal y hay que descartar causas secundarias. Y en la subjetiva, pues no hay necesidad de hacer ese abordaje tan drástico y muy probablemente se deba a fenómenos de hipersensibilidad visceral. Perfecto, muchas gracias, doctor Cos. Y bueno, la primera pregunta que le hice a la doctora Elizabeth nos comenta que ascitis y la obesidad son las causas de distensión objetiva. Pero, ¿existen algunas otras causas, Eli? ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, lo más común en la patología digestiva es la distensión abdominal secundaria a un trastorno del eje cerebro-intestino o de la funcionalidad. Es decir, la distensión abdominal como tal puede ser una patología per se, la distensión abdominal funcional, tal cual, el DAF, o puede estar acompañada en pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento o diarrea. Y otra cosa que puede ayudarnos a considerar es que todo aquel paciente que tenga un aumento del contenido intraabdominal puede tener distensión abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un paciente con diabetes que tiene la probabilidad de tener un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, y que tiene aumento en la cantidad de gas, o un NIMO que en la actualidad se está haciendo en un paciente con estreñimiento, pueden ser factores que predisponen a tener un incremento del volumen abdominal y esto desencadena una distensión abdominal. Pero casi siempre el paciente que tiene distensión abdominal objetiva va precedido de una distensión subjetiva, de lo que en España dicen más hinchazón, pesadez, ¿no? Es decir, el trigger de la distensión abdominal, del incremento objetivo del perímetro abdominal, casi siempre va a ser detrás la percepción de pesadez. Cuando el paciente nota que hay pesadez, puede desarrollar mecanismos que generan la distensión objetiva y entre ellos un paciente que tiene la hipersensibilidad asociada a un intestino irritable es una de las causas más frecuentes. En pacientes que tienen patologías secundarias, como lo he dicho, el estreñimiento funcional solo también puede ser una causa. Los pacientes que tienen una pseudoobstrucción intestinal crónica, que ya son patologías no funcionales sino motoras, tienen un aumento objetivo del perímetro abdominal y una distensión. Los pacientes con gastroparesia también pueden tener distensión objetiva. Es decir, hay un cúmulo de patologías que evidentemente vamos a individualizar en cada paciente, pero a grosso modo, la distensión abdominal funcional también puede ser un fenómeno aislado y no estar acompañado de dolor abdominal, ni de estreñimiento, ni de un intestino irritable como tal. Y es probablemente más fácil de tratar cuando solo es la distensión objetiva, porque hay terapias mecánicas que ayudan. Cuando es subjetiva tenemos que abordar como muchos factores asociados. Sí, muchas gracias, Eli. Pues ya vieron, inclusive hasta un embarazo, ¿no? Nos puede causar distensión abdominal y muchas veces nos damos cuenta, entonces tenemos que pensar en muchas cosas cuando la distensión es objetiva. Remarcar solamente que la obesidad como tal, a día de hoy, muchos pacientes nos consultan a todos porque tienen una distensión abdominal persistente. Entonces, hay que tener en cuenta que el aumento de la grasa abdominal es un factor proinflamatorio y que el paciente cuando pierde peso baja el perímetro abdominal también, aunque sea por distensión. Entonces, esto es otro de las comorbilidades asociadas a la distensión abdominal per se. Y no hablo de la obesidad como tal que genera el aumento, sino que también el paciente que sufre un cambio más abrupto en el peso puede tener más distensión. Perfecto, muchas gracias, Eli. Bueno, ya nos dejó muy claro la doctora Barba en quién sospechar o qué sospechar cuando vemos una distensión objetiva. Y bueno, doctor Cos, ¿en quién deberíamos sospechar distensión subjetiva y qué alteraciones sobre todo debemos sospechar cuando un paciente presenta sobre todo síntomas subjetivos de distensión? Yo creo que el abordaje se desencadena por lo que refiere el paciente. El paciente refiere a estar distendido. No existe, digamos, una metodología a la cual uno tendría que habituarse, pero probablemente si uno aborda sistemáticamente a estos pacientes de manera similar, puedes tener mejores desenlaces. ¿A qué me refiero con abordar sistemáticamente a estos pacientes?
Por ejemplo, pedirles que les reporten cambios en el perímetro abdominal de la mañana a la noche, al menos darle un seguimiento semanal para ver cuál es el cambio que pueden llegar a reportar. A veces es de utilidad también llevar un diario de alimentación para poder definir si hay algunos alimentos que podrían estar o no relacionados con el incremento en la percepción de la distensión abdominal. Y de esa manera yo abordaría la primera parte. La segunda es en la consulta determinar, como ya bien lo dijo la doctora Barba, si existe comorbilidad aparte de la distensión abdominal. Es decir, dispepsia, síndrome de intestino irritable, estreñimiento. Y con base a si están o no presentes, el tratamiento subyacente de esa condición también tiene que ayudar a la mejoría de la distensión abdominal. Y de esa manera, abordando de manera cotidianamente igual a estos pacientes, pues hay menos posibilidad de que se nos pasen cosas y que podamos entonces incidir de manera benéfica en mejorar la sintomatología. O sea, creo que es planear bien cómo vamos a plantearnos el abordaje de diagnóstico en todos estos pacientes para que no dejemos cabos sueltos, diría yo. Y ya con base a ello, dependiendo si es una distensión subjetiva u objetiva, ahí va a hablarse de qué es lo que se tiene que hacer del tratamiento y que veremos más adelante. Creo que nos has dado una muy buena perla, cosa esto de pedir al paciente que se mida en la mañana y en la noche el abdomen y hagamos un seguimiento nos puede ayudar un poco. Y bueno, creo que Elizabeth Barba es experta en este tema. ¿Qué significa, Elizabeth, la disinergia abdominofrénica y cómo o en quiénes deberíamos sospecharla? Yo creo que el concepto de disinergia abdominofrénica hay que entender qué quiere decir la acomodación abdominal. A mí me gusta explicar porque eso es el término fisiológico y a partir de ahí sabemos lo que se altera. ¿Qué quiere decir esto? Acomodación abdominal es lo que nos ocurre a los humanos cuando comemos. Cuando yo hago una ingesta o como tal, en condiciones normales el abdomen se contrae y el diafragma se relaja y de esa forma no estamos con distensión siempre. Son mecanismos adaptativos del abdomen. Pero en los pacientes que tienen una alteración funcional, una alteración en la percepción, hacen un mecanismo adaptativo, el cual define la disinergia abdominofrénica, en el cual a pequeños incrementos de volumen en la cavidad abdominal, un poco de gas o estreñimiento, tal, adaptan este contenido y relajan la pared abdominal anterior, es decir, los músculos, el recto superior, inferior, el oblicuo interno y el externo, y contraen paradójicamente el diafragma. Entonces, es ese paciente, contestando la siguiente pregunta, en el que lo puedes sospechar. El paciente que llega y tú ves un poco encorvado y que la barriga está protruida, que empujan un poco la pelvis hacia adelante y ves las costillas que desaparecen y protruye el abdomen desde la parte anterior, ese paciente hizo ese mecanismo de adaptación y que curiosamente por otro lado además está como con dificultad para respirar porque ese diafragma al estar tan contracturado hace como una especie de hiperinsuflación en el cual no puede movilizar bien ese diafragma que está totalmente bloqueado y esto es parte. El paciente que te dice es que se me pone la barriga dura, estoy embarazada, me dejan la silla y tal, es el paciente que puede sospecharlo. El paciente que tiene cuando viene a tu consulta el aumento del perímetro abdominal y que no es capaz de hacer una contracción de la pared abdominal cuando tú lo vas a explorar, yo siempre pido al paciente que haga una inspiración y ves cómo se moviliza el diafragma y el abdomen. Pues el paciente que cuando inspira, en lugar de contraer el abdomen, siempre insufla y no es capaz de hacer una contracción abdominal, probablemente ahí está bloqueado el diafragma y es cuando tú empiezas a sospechar de esto. Perdió ese mecanismo adaptativo de acomodar su abdomen fisiológicamente en respuesta a un estresor, ¿no? El paciente nota la pesadez y busca adaptar ese contenido y hace esta expansión de la cavidad tóraco-abdominal. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Muy clara tu respuesta. Y bueno, doctor Cos, ¿cómo podemos diagnosticar esta disinergia abdominofrénica que ya Elizabeth nos dice que le gusta más decir estos problemas de la acomodación abdominal? Sí, ahí lo interesante es que muchas veces para algunos expertos hay ahí alguna situación en la que aún creo que falta un poco de consenso
podría llegar a ser necesario diagnosticar este problema una vez se han descartado otras situaciones, ¿no? O sea, es un problema que tiende a ser por descarte de otros problemas, como cualquier otra enfermedad del tracto funcional del tracto digestivo. Pero otros más podemos pensar que puede ser un diagnóstico más directo. Y en realidad se tienen que cumplir los criterios de diagnóstico de distensión abdominal por la Fundación Roma, ¿sí? Pero también esos te dicen que tienes que haber descartado causas secundarias. Luego, en términos generales, como un marcador biológico, radiológico, que te ayude a hacer el diagnóstico de certeza de esta alteración en el acomodamiento de la armonía muscular abdominofrénica, pues no existe tajantemente, ¿no? Los estudios que se llevaron a cabo para poder diagnosticar esta situación, que fueron de mucha luz y en los que participó la doctora Barba, pues fueron estudios que se hacen con una metodología muy precisa para poder tener certidumbre de qué van a medir. Con estudios, bien sea utilizando pletismografía abdominal, utilizando electromiografía o utilizando tomografías en donde se hace la sustracción con software especializado para ver la localización del diafragma en el momento en que el paciente se siente distendido. De tal suerte de que el diagnóstico es básicamente de sospecha clínica, una vez se han descartado problemas serios en el contexto de cada uno de los pacientes, y que quizás nos faltan herramientas de diagnóstico más certeras y de que estén a la mano para poderlas utilizar, estandarizando medidas también que puedan ayudarnos, porque hoy día una medida que sepamos existe tácitamente para ese diagnóstico, pues no está disponible. Perfecto. Bueno, como bien mencionaste, la doctora Barba fue parte de este protocolo donde les pedían una tomografía. Los pacientes que sospechamos esta alteración en la acomodación. Yo siempre he tenido dudas sobre esta tomografía y me gustaría preguntarle a la doctora Barba, ¿cómo la ordenan? ¿Requerimos algún software especial para leerla? Bueno, sí, como lo mencionaron los dos, inicialmente estos estudios con el escáner abdominal los hicimos buscando cuantificar el gas y se requiere un software para diferenciar el contenido gaseoso y no gaseoso del colon, ¿no? Del colon, del estómago, del intestino delgado. Entonces, el escáner lo hacíamos el TAC a primera hora de la mañana en ayuno y a última hora en el peor momento de la distensión, pero lo teníamos consensuado con el radiólogo y con el técnico, las características, porque tenía que tener, no son escáneres contrastados, no se requiere tener contraste, y con unos técnicos, unos informáticos de la universidad, generamos este software de morfovolumetría, se llama, para hacer la morfología y medir tanto la separación, el incremento del perímetro torácico, abdominal. Y fue a partir de estos escáneres donde empezamos a ver que en realidad este paciente que le medíamos la cantidad de gas con el software a última hora del día, incrementaba no tanto volumen de gas como pensábamos y que no era suficiente para explicar la distensión tan importante que presentaba. Entonces, el escáner se realiza así. Ahora, como a un paciente, si bien es cierto, Enrique mencionó, hay que descartar, excluir patologías orgánicas, pero de forma rutinaria, un paciente para medir la distensión es un poco criticable pedirle un escáner o dos al final. Entonces, por la irradiación. Además de si ya tienes uno que has excluido una patología orgánica, pues en principio no tendría una indicación de hacer un segundo. Pero para evitar la irradiación y para seguir estudiando esto, ahora estamos haciendo con resonancias para ver en una secuencia consecutiva la movilidad del diafragma. Pero insisto que esto es más de forma de investigación, no de rutina. Yo misma no pido a un paciente una resonancia o un escáner. En algunos pacientes sigo pidiendo escáneres cuando son muy complicados, que sí que te sirve muchísimo porque te da mucha luz, ves dónde está distribuido todo y tal. Y otra forma, que esto es como una más basada en la empiria, porque hicimos un estudio recientemente donde todas las luminogramas, la imagen inicial del escáner que habíamos hecho en todos estos pacientes, la usamos para poder determinar si era suficiente con esta radiografía tóraco-abdominal
para poder decir si ese paciente tenía mucho gas o poco gas o dónde estaba el diafragma. Y para medir el gas no sirve tanto, pero para ver el diafragma sí. Es decir, si podemos hacer una radiografía tóraco-abdominal al paciente en ayuno y a última hora de la tarde en distensión, que una radiografía simple es muy sencillo, y la solapamos tratando de que sea la misma altura, midiendo las lumbares y todas las vértebras, ahí puedes ver súper bonito la movilidad del diafragma. Esto lo digo, esto no está publicado como tal con una radiografía, ¿eh? Es una cosa que no todo el mundo tiene acceso a una resonancia ni a un escáner, pero una forma de poder inferir esta disinergia para diagnóstico podría servir. Evidentemente, lo más objetivo y que va a servir muchísimo es cuantificar el gas en el escáner, ver el perímetro abdominal, ver las costillas, ver el tórax, dónde está el diafragma, y esto te da una información, pero de forma más empírica, pues esto puede ayudar. Eli, ahorita que tocaste esta parte, no me quedó una duda. ¿Es placa de abdomen o de tórax lo que piden? Las dos, tóraco-abdominal. Pido las dos porque así puedo tener la referencia de las vértebras y entonces me sirve para poderlas solapar. Y regularmente le piden al paciente cuando toma tórax que respire profundo. Aquí no se le pide, simplemente se toma la imagen en algún punto. En apnea, porque si hace una inspiración profunda, te va a descender, entonces no tiene sentido. Tiene que ser, ahí no respire, ni coja aire ni no coja, es decir, es no respirar, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, creo que nos dio un parte de la respuesta, pero yo quiero que el doctor Cos nos aclare esto porque siempre que un paciente llega distendido, el médico y el paciente culpan al gas. ¿Es muy frecuente, Cos, encontrar esto? Encontrar que el gas sea la causa fundamental de la distensión es más bien, yo diría, infrecuente. Una manera de entender esto es que más o menos producimos alrededor de 1,5 litros de gas al día en nuestro tracto digestivo. Y desafortunadamente, ante un escenario de un paciente con una buena función absortiva intestinal, los gases difunden libremente desde el lumen intestinal hacia los capilares sanguíneos. Y de esta manera puede llegar hacia en el torrente circulatorio hacia los alvéolos y ser exhalado en el aire que expiramos. De tal suerte de que la gran cantidad del gas que se produce no se queda en voluminal estático, sino que hay un movimiento dinámico de este gas hacia el torrente circulatorio. Por esa situación es poco frecuente, a no ser que, como ya se mencionó hace un momento, existe una alteración intestinal demasiado grave, como es la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, o que haya mecanismos absortivos deficientes con engrosamientos de la pared intestinal, fibrosis, etcétera, que disminuya entonces esa tasa de difusión de los gases. Pero en realidad habremos de culpar cada vez, conforme estamos entendiendo esta situación de la distensión abdominal, menos hay que culpar al gas y más a la alteración, digamos, del continente, que es el abdomen, que está delimitado entonces por estas estructuras musculares de las que se está hablando. Bueno, creo que con las últimas preguntas nos han dejado bastante claro que cada vez es menos el gas y cada vez debemos de voltear a ver un poco más la acomodación de todo el contenido en el abdomen. Y bueno, creo que Elizabeth nos puede hablar muy bien de lo siguiente, porque la hemos leído muchos y tenemos muchas dudas sobre ella. ¿Qué es la electromiografía? ¿Cuáles son sus limitaciones y cómo se interpreta él? La electromiografía es la electromiografía que todos conocemos, pero la hemos adaptado para poder medir este diafragma. ¿Cómo? Pues al inicio, con una sonda nasogástrica, hicimos manualmente colocamos con un estaño y tal para transmitir la capacidad del músculo de medir la contracción, la relajación. Le colocamos este transmisor a una sonda nasogástrica que se le colocaba directamente al paciente para estarlo más contactando o lo más cerca del diafragma. Y a partir de ahí veíamos al paciente cómo se movía este diafragma con electromiografía directa del diafragma. Y luego, para medir la electromiografía de la pared abdominal, se colocaban electrodos de superficie bipolares sobre la piel, no eran de punción, no eran de aguja, sino con electrodo, en los músculos en recto superior e inferior y ambos oblicuos.
Una vez que se colocaban esto, el paciente venía en ayuno, medía su actividad basal, es decir, por decir un valor, el paciente tenía una actividad del diafragma de 10 milivolts en ayuno y cuando comía aumentaba después de la ingesta y hacía distensión a 25 milivolts el diafragma. Y a nivel de la pared abdominal tenía un basal de 2 o de 10 y que cuando comía y venía la distensión disminuía por relajación esta actividad abdominal. De tal manera que no existe un valor propio de normalidad, sino que el paciente es su testigo y a partir de él generas un delta. Entonces todos los pacientes eran testigos de él mismo y al mismo paciente se medía en ayuno la actividad electromiográfica de los músculos de la pared abdominal anterior y del diafragma y después de la ingesta en el episodio de máxima distensión. A partir de ahí es como se pudo hacer la terapia y se volvía a medir al final del tratamiento del biofeedback esta actividad muscular que ya teníamos registrada al inicio del paciente y tenía que haber un cambio de esta actividad. Entonces, la disponibilidad que tiene la electromiografía es que realmente no lo hace ningún otro centro. Nosotros lo empezamos a implementar para buscar de forma objetiva esta bajada del diafragma que veíamos en el TAC, cómo podíamos tener la certeza que estaba pasando con él. Y evidentemente, pues para medir la función de un músculo, la actividad muscular propiamente se hace con electromiografía y a partir de esto, pero es muy limitada. En realidad, nosotros mismos ahora ya no la hacemos de rutina, estamos utilizando otras técnicas que ya hablaremos de ellas. Perfecto, pues creo que nos has dejado muy clara que este estudio solo lo hicieron para comprobar la fisiopatología, es difícil tenerlo, pero bueno, nos ayudó mucho a entender la fisiopatología de esta enfermedad. Y bueno, mi siguiente pregunta es para el doctor Cos, que él es experto en este tema y maneja las pruebas de aliento en el instituto. Respecto a la prueba de aliento en distensión, Cos, ¿la solicitan con frecuencia para esta enfermedad? Mira, dentro del abordaje de diagnóstico de algunos de estos pacientes es necesario descartar más que una situación que siempre cause la distensión abdominal, bueno, pues buscar algunas alteraciones que potencialmente pudieran explicar algunas cosas como la intolerancia a algunos alimentos, azúcares comúnmente, o la presencia de sobrecrecimiento bacteriano, que efectivamente puede ser causal no solo de la distensión abdominal, pero de otros síntomas satélites, como la presencia de flatulencia, sobre todo la presencia de evacuaciones sueltas o diarreicas, y que tienen cierta periodicidad y temporalidad, no es una situación constante. Para ello, entonces, podemos utilizar diferentes sustratos, por ejemplo, lactulosa, glucosa, también podemos utilizar para encontrar sobrecrecimiento bacteriano. Pero si la intención, por ejemplo, es evaluar si hay una intolerancia o mal digestión de alguno de los azúcares, como por ejemplo la lactosa, también podemos hacer pruebas de aire expirado para investigar la mal digestión o intolerancia y además intolerancia a la lactosa. Fructosa es otra posibilidad que se puede hacer y bueno, para todo ello podemos implementar la realización de estas pruebas de aire expirado, que si bien tienen una buena sensibilidad, también hay que decirlo, no tienen una excelente especificidad, pero pueden llegar a ser orientadores como pruebas no invasoras para poder normar la conducta terapéutica, bien sea hacia las intolerancias o mal digestión, o también relacionadas con el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Perfecto, pues bueno, doctor Cos ya nos dijo cómo debemos solicitarla con lactulosa si sospechan SIBO, o pueden pedir con lactosa si sospechan o fructosa mal digestión de alguno de estos carbohidratos, y nos habló de la limitación de la prueba. Y bueno, para finalizar mis preguntas sobre este tema, me gustaría preguntarle a la doctora Barba, en un paciente con discinergia abdominofrénica, ¿cómo se realiza la biorretroalimentación, ya que ella es experta en este tema y está publicando? Yo creo que la biorretroalimentación va precedida del tratamiento de la pesadez o del síntoma subjetivo. Es decir, directamente es importante tener en cuenta que no todos los pacientes son para biofeedback, no a todos los pacientes se les puede hacer biorretroalimentación.
es aplicable al que no tiene dolor, principalmente porque la vía del dolor evidentemente tiene otro mecanismo, al que tiene controlada un poco la distensión abdominal, la pesadez, la hinchazón, ¿no? La subjetiva, y a partir de ahí, si el paciente persiste con distensión, entonces tenemos que explicarle primero el paso número 1 de todas las terapias de biorretroalimentación es explicar el mecanismo. Es decir, el paciente tiene que entender qué vamos a hacer y por qué le vamos a hacer esto. Tenemos que hacerle consciente de lo que él inconscientemente no sabe. Es lo primero. Decirle, mira, en condiciones normales, este sería tu mecanismo de respuesta y aquí pasa que está al revés, ¿no? Como en el biofeedback de estreñimiento, de incontinencia, de estreñimiento por disinergia paradójica, de la defecación obstructiva y tal. Pues en este caso, el paso 1 sería explicar el mecanismo fisiopatológico de la disinergia abdominofrénica, entendiéndolo. Por eso yo explico siempre qué es lo normal, para que si nosotros explicamos al paciente lo que debería de pasar, a partir de ahí le explicamos lo que está alterado y lo corregimos. Una vez que se hace eso, nosotros en la actualidad usamos una técnica que se colocan cinturones de pletismografía en la pared torácica y en la pared abdominal y empezamos una serie de ejercicios. Esta serie de ejercicios son sumamente fáciles y aplicables ahora, que no lo eran con la electromiografía, que eran un poco más complicados de hacer, porque para ver la biorretroalimentación, lo importante es que el paciente tenga visión en un monitor. Y eso es lo que hace que corrija lo que está haciendo mal. Entonces, estos cinturones de pletismografía están conectados a un software y el paciente es capaz de visualizar el tórax y el abdomen como lo hacíamos con la electromiografía, cuando hacíamos el biofeedback con electromiografía, y así hacemos una serie de pasos. En breve, espero no muy tarde, esté ya publicado el ABCD de 1 a 1, como es el abdomen in-out de los ejercicios de la terapia de rehabilitación. Como está mandado el paper, no les doy los pasos ABC, pero pronto estará, porque es muy importante esperar a que estén. Pero lo básico es que el paciente aprenda a que cuando note la pesadez abdominal, no deje al abdomen irse hacia adelante. Es decir, él tiene que tener un mecanismo de alguna forma protector en la pared abdominal de hacer una contracción leve para evitar esta relajación máxima, porque si el paciente no hace una especie de stop en la pared abdominal, la distensión sigue y sigue. Cuando el paciente cambia la postura e incluso rectifica el tórax y relaja el diafragma y es capaz de hacer una contracción abdominal, ya va cambiando el mecanismo cuando es consciente de esto. Cuando no, él seguirá haciéndolo y notará la pesadez y entonces dejará que el abdomen se hinche y se distienda y se distienda. Entonces, de alguna manera, por eso lo básico es explicar el mecanismo para empezarlo a corregir y luego a posteriori hacer los ejercicios. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos por sus muy claras respuestas en este controversial tema. Y bueno, siempre preguntamos en redes sociales de la Sociedad Mexicana de Gastro a los médicos si tienen alguna duda. Y bueno, en esta ocasión nos han hecho 3 preguntas que las voy a hacer abiertas para ambos, el que la quiera contestar. La primera es, dicen que, bueno, aquí dice, ¿debería manejarse la ansiedad y la depresión conjuntamente con la distensión? O sea, creo que hablan de comorbilidades psiquiátricas en distensión. ¿Se debe manejar ambas juntas? Dejo la pregunta al aire, quien la quiera tomar. Me voy a permitir iniciar. Creo que hay que tener claro que los pacientes no llegan solamente con un problema, sino que hay que entender varios de los problemas que acosan al paciente para tratar de darle un tratamiento de manera inicial e integral. Yo creo que la ansiedad, la depresión en estos escenarios de pacientes con trastornos funcionales digestivos en lo general y la distensión abdominal en particular tienen un vínculo. Y es aquel que se ha demostrado que en algunos pacientes que tienen un cerebro estresado o que tienen alteraciones, digamos, del ánimo como la ansiedad y depresión, pues tienen centros de activación y de procesamiento cerebral más activos, contraparte de esto, o las otras personas que no padecen de estos problemas. Y esto entonces puede llevar a una expresión aumentada de la sintomatología en esos pacientes. El mismo paciente, cuando está deprimido,
puede llegar a sentir scores de percepción más altos o escalas de percepción más altas que el mismo paciente cuando no se encuentra en estado de ansiedad o depresión, aunque tenga la misma dimensión de molestias a nivel abdominal. De tal suerte que creo que se tienen que llevar de la mano ambos tratamientos y con esto disminuir la sintomatología abdominal, pero también mejorar el problema psicológico, psiquiátrico que está pasando el paciente. Y finalmente notaría que esto no necesariamente debe de ser llevado de la mano al inicio, al menos con el psiquiatra, a menos que haya alteraciones que pongan en riesgo al paciente, como una alteración suicida, o que siempre debemos de preguntar. Podemos empezar a manejar con neuromoduladores y a la vez mejorar tanto la esfera psicológica, psiquiátrica, como la abdominal. Muchas gracias, doctor Cos. Pues bueno, doctor Luis Miguel Santos le respondió muy claramente el doctor Cos que sí es una buena idea. La siguiente pregunta la hace Esther, no nos pone apellido, nos pone Esther, y pregunta sobre probióticos, prebióticos en distensión, ¿cuándo, cuánto tiempo y a quiénes? Difícil. Bueno, yo creo que hay más estudios, Enrique, para la percepción de la pesadez que la distensión como tal objetiva, ¿no? Yo creo que el paciente que tiene pesadez abdominal, se ha visto que los prebióticos mejoran esta percepción, no de forma indefinida, y tener en cuenta que al inicio de los tratamientos con prebióticos, sin probióticos, siempre va a haber un aumento por las bacterias metanogénicas del gas. Entonces, que al principio del tratamiento el paciente incluso puede empeorar la sintomatología, y esto es importante de tenerlo en cuenta y de explicarlo. La respuesta a corto plazo ha dado beneficios en la mejoría de la pesadez abdominal, del bloating, pero no hay estudios a largo plazo como tal de dejarlos ininterrumpidamente. Yo creo que en la mayoría de situaciones lo más indicado es usar tandas, es decir, que el paciente haga una dosis de prebiótico, un probiótico o un probiótico, haga ingestas de prebióticos como tal en la dieta, genera simbióticos, y así vas haciendo terapias repetidas de acuerdo a la respuesta. ¿Por qué? Porque estudios a largo plazo de forma indefinida e ininterrumpida de probióticos, prebióticos no existen, pero se ha visto que hay mejoría a corto plazo con su uso. Entonces, si no hay contraindicación, que en principio son pocos los pacientes que no toleran, se pueden usar y son recomendados para el tratamiento de la pesadez. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar con las preguntas de redes, el doctor Alberto Manuel González, que también hace podcast aquí con nosotros, pregunta si tratar el síntoma o reeducar al paciente. Pero creo que es que es algo que yo le diría, no necesariamente está tratando el síntoma. Puede ser que alguien tenga un episodio de distensión abdominal tras haber comido abundantemente y ser su único episodio de distensión abdominal en meses o semanas. A eso le llamaría yo síntoma. Pero creo que cuando nos referimos al paciente que tiene distensión abdominal, es como un problema que es crónico. Y a eso está bien catalogado. Es distensión abdominal funcional, puede ser objetiva, subjetiva, puede necesitar o no terapias para mejorar la armonía entre el abdomen y el diafragma, o investigar sobre población bacteriana, intolerancias a azúcares. Es una situación. ¿A quién nos hace el prompt para poder llevarlo a un diagnóstico y a una batería más de empezar a hacer tratamientos? Pues al paciente que tiene el problema crónico. El que tiene el síntoma, ese podemos recomendarle medidas higiénico-dietéticas, que si sabe cuál es el desencadenante lo evite o disminuya el consumo de esos alimentos que fueron los pivote para desarrollarlo, pero es separarlo, porque no es un espectro en donde de un lado tenemos los que son sintomáticos, esporádicos, pero del otro son los que se quejan diariamente de ese problema. Entonces tenemos que tener en consideración que existen esos dos tipos de pacientes, y a los que nos hemos referido la mayoría de los comentarios, la doctora Barba y yo, caen sobre todo dentro de la esfera de los que están
todo el tiempo sintomáticos, ¿no? Perfecto, pues gracias, muchas gracias por sus respuestas. Y para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes nos dé una perla final sobre este tema de lo que le recomendarían a los médicos cuando van a un paciente con distensión. Sí, creo que como mensaje final debemos de tener en consideración entonces que esta distensión abdominal es parte de un espectro y que aquellos pacientes que padecen crónicamente este problema pues requieren de una atención cada vez más individualizada. No existe una pauta todavía ni un marcador biológico para el cual nos tengamos que basar para hacer los diagnósticos de estos pacientes, pero bueno, la atención y la evaluación clínica es la que nos va a llevar a permitir generar una estrategia de evaluación y de tratamiento específica para cada uno de nuestros pacientes. Gracias, Enrique. Yo creo que como mensaje final, a mí me gustaría remarcar que si tenemos en cuenta el continente y el contenido y que lo tomamos en consideración para ver la distensión abdominal objetiva y subjetiva, podemos tener como una guía de tratamiento. Es decir, si al paciente lo vamos manejando, ayudándole a mejorar la percepción de pesadez con neuromoduladores, espasmolíticos, si hay dolor asociado al desencadenante de la pesadez, mejorará. Y a posteriori podemos hacer un tratamiento de la distensión abdominal objetiva con tratamiento con biorretroalimentación si hay una disinergia asociada. Hay que tener paciencia, no hay un ABC, como dice el doctor Cos, no hay una guía específica, pero si tomamos en cuenta que si un paciente no le quitamos el estreñimiento, posiblemente no le vamos a quitar la distensión. Si tomamos en cuenta que el paciente tiene otras comorbilidades y no las corregimos, tampoco. Entonces, no hay pacientes, no hay enfermedades, hay pacientes, hay seres humanos y la guía será nuestro propio paciente para dar paso a paso en su tratamiento. Muchísimas gracias, doctora Barba. Muchísimas gracias, doctor Cos. No me queda nada más que agradecerles por este excelente podcast y por habernos abierto tiempo en su apretada agenda. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Un honor para mí. Muchísimas gracias para mí. Agradezco por la invitación y un saludo a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La Asociación Mexicana de Gastroenterología, en conjunto con la Escuela de Medicina de Harvard, te invitan al curso internacional de Gastroenterología 2023 los días 15 y 16 de noviembre en el International Convention Center de Cancún, Quintana Roo. Prepárate. Nuestra Semana Nacional de Gastroenterología 2023 ahora en Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de noviembre en el Cancún International Convention Center. Aprende de los expertos lo que es tendencia mundial. Inscríbete en gastro.org.mx. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Avi, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.